Bienvenidos amantes del misterio y la intriga a otro episodio de nuestro canal. Hoy exploraremos un personaje que ha dejado una huella imborrable en la historia, Pablo Escobar. Aunque su vida ha sido representada en innumerables películas y series, hoy nos sumergiremos en aspectos menos conocidos y curiosidades que rodearon al infame narcotraficante colombiano. Pero antes de sumergirnos en estas curiosidades de Pablo Escobar, deja tu like y un comentario para mostrar tu apoyo. Suscríbete y enciende las notificaciones para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, empecemos. Número 10. Hacienda Nápoles, Colombia. Comencemos nuestro viaje en la vastedad de la Hacienda Nápoles, la propiedad más extravagante de Escobar. Adquirida en 1978, esta hacienda se convirtió en un complejo turístico después de la caída del Capo. Con 10 casas, 3 zoológicos y hasta un parque jurásico, la Hacienda Nápoles es un testamento de la opulencia desmesurada que caracterizó la vida del criminal. La Hacienda Nápoles, un enclave que se convirtió en el epicentro de la opulencia de Pablo Escobar, merece un análisis más profundo. Esta propiedad no solo era un símbolo de riqueza desmedida, sino también un testimonio de la audacia y la excentricidad que caracterizaron al líder del Cártel de Medellín. La adquisición de la hacienda en 1978 fue un hito clave en la expansión del imperio de Escobar. Conformada por la unión de varios predios menores, la propiedad abarcaba unas asombrosas 3.000 hectáreas. Este terreno albergaba una increíble variedad de instalaciones, desde viviendas lujosas hasta complejos recreativos únicos en su tipo. La Hacienda Nápoles no era simplemente una mansión, sino un complejo que desafiaba los límites de la extravagancia. Las 10 casas que la componían eran solo el comienzo. Se dice que Escobar construyó no uno, sino 3 zoológicos dentro de la propiedad. Estos no eran zoológicos comunes. Uno de ellos incluso albergaba una especie de parque jurásico, completo con dinosaurios replicados a escala real. Este capricho reflejaba no solo la megalomanía del narcotraficante, sino también su deseo de dejar una marca imborrable en la historia. La lista de instalaciones en la Hacienda Nápoles parece interminable. Desde una pista de motocross que se rumorea era la más larga de América Latina, hasta 2 helipuertos y una pista de aterrizaje de 1 kilómetro de longitud. Escobar no escatimó en gastos. La propiedad incluso contaba con su propia gasolinera y un taller de mecánica y pintura para mantener la flota de vehículos lujosos que adornaban la hacienda. El impacto de la Hacienda Nápoles no se limitó solo a su propietario. Se estima que alrededor de 1.700 trabajadores se necesitaban para mantener esta gigantesca propiedad. Esta comunidad laboral masiva subraya no solo la escala de las operaciones de Escobar, sino también la economía paralela y la influencia que ejercía en la región. Después de la Hacienda Nápoles, nos sumergimos en otros aspectos fascinantes de la vida de Pablo Escobar, explorando su relación paternal, sus tácticas delictivas innovadoras y su impacto en el fútbol colombiano. Acompáñanos en este viaje único por la vida de uno de los personajes más controvertidos de la historia moderna. Número 9. El lado paternal de Pablo. Más allá de la figura temida y poderosa que representaba Pablo Escobar en el mundo del narcotráfico, también hay un aspecto menos conocido pero igualmente intrigante: su relación paternal. Juan Pablo Escobar, el hijo mayor del capo colombiano, revela en su libro Pablo Escobar, mi padre, detalles fascinantes sobre los gestos y regalos extravagantes que recibió de su progenitor. A la tierna edad de 9 años, Juan Pablo recibió un cofre que albergaba las cartas de amor originales escritas por Manuela Sáenz a Simón Bolívar, junto con varias medallas del Libertador. Este regalo, aunque inusual para un niño, ilustra la fascinación de Pablo Escobar por la historia y su deseo de transmitir su propia narrativa a través de regalos significativos. Con solo 11 años, Juan Pablo ya posee una colección impresionante de alrededor de 30 motos de alta velocidad de las mejores marcas. La generosidad de Escobar no conocía límites, y esta no fue la única ocasión en la que demostró su afecto a través de obsequios poco convencionales. 2 años después, Pablo Escobar decidió sorprender a su hijo con un regalo que va más allá de la imaginación de la mayoría de los adolescentes: un departamento de soltero. A los 13 años, Juan Pablo tenía su propio espacio, un gesto que reflejaba no solo la extraordinaria riqueza de la familia, sino también la peculiaridad de la crianza en el entorno del narcotráfico.
Estos relatos no solo revelan la generosidad de Pablo Escobar con su familia, sino que también proporcionan una visión más matizada de un hombre que, a pesar de su notoriedad, buscaba expresar su afecto a través de regalos únicos y extravagantes. En los próximos segmentos exploraremos otros aspectos poco conocidos de la vida de Pablo Escobar, incluyendo sus tácticas delictivas ingeniosas, su obsesión por la higiene personal y su participación en el mundo del fútbol colombiano. Número 8. Creatividad delictiva. La moto bicolor. La vida criminal de Pablo Escobar estuvo marcada por su astucia y creatividad, elementos que no solo se reflejaron en la magnitud de sus operaciones narcotraficantes, sino también en detalles aparentemente triviales pero ingeniosos, como el uso de una moto bicolor. Cuando Escobar se encontraba inmerso en actividades delictivas junto a su primo Gustavo Gaviria en las calles de Medellín, adoptaron una táctica singular para evadir a las autoridades y despistar a los testigos: una moto bicolor. Este vehículo estaba pintado de rojo de un lado y negro en el otro, lo que les permitía cambiar rápidamente de dirección y confundir a quienes intentaban seguir sus movimientos. Esta elección estética no solo era una muestra de la creatividad de Escobar, sino también un ejemplo de su habilidad para adaptarse y sortear situaciones complicadas en el mundo del crimen. La moto bicolor se convirtió en un símbolo de la destreza y astucia que caracterizaban las operaciones de Pablo Escobar y su grupo. Más allá de su función práctica, la elección de la moto bicolor también podría interpretarse como una metáfora de la dualidad de la vida de Escobar, un hombre que, por un lado, era visto como un criminal despiadado y, por otro, como un líder carismático y benefactor en su comunidad. La moto bicolor simboliza la complejidad y contradicciones de la figura de Pablo Escobar. Número 7. Obsesión por la higiene personal. En un aspecto más personal, descubrimos la obsesión de Escobar por la higiene. Duchas de hasta 3 horas, cepillado dental durante 45 minutos y el corte de cabello autogestionado revelan un rasgo particular del narcotraficante. Detrás del hombre implacable se escondía un perfeccionista obsesivo. La higiene personal para Escobar no era una simple rutina, sino una práctica meticulosa y obsesiva. Se cuenta que sus hábitos incluían duchas extremadamente largas, llegando a durar hasta 3 horas. Este tiempo prolongado bajo el agua sugiere no solo un interés en la limpieza, sino también la posibilidad de que estas sesiones fueran momentos de reflexión o incluso estrategia. Otro detalle revelador es su enfoque en el cepillado dental. Se dice que Escobar dedicaba hasta 45 minutos al cepillado de sus dientes. Esta atención minuciosa a la higiene bucal no solo resalta su preocupación por la apariencia personal, sino que también podría relacionarse con su constante exposición a situaciones de alto estrés y peligro, donde mantener una buena salud bucal era crucial. Además de sus hábitos de higiene, Escobar tenía un enfoque peculiar hacia su apariencia. Era conocido por cortarse el cabello él mismo, negándose a permitir que alguien más lo hiciera por él. Este acto puede interpretarse como una manifestación de su desconfianza y deseo de mantener el control incluso en aspectos aparentemente triviales de su vida cotidiana. La obsesión por la higiene y la apariencia personal de Pablo Escobar puede ofrecer una perspectiva psicológica realmente interesante. En un mundo caracterizado por la violencia y la intriga, estos hábitos meticulosos podrían haber servido como una forma de mantener un sentido de orden y control sobre su vida. Número 6. La generosidad de Escobar. El fútbol colombiano. Aunque su legado está manchado por crímenes, Pablo Escobar también dejó un impacto en el fútbol colombiano. Sus contribuciones al Atlético Nacional y al Deportivo Independiente de Medellín ilustran un capítulo inusual de generosidad, aunque ligado a oscuros intereses del narcotráfico. Aportes al Atlético Nacional de Medellín. A mediados de la década de 1980, el narcotraficante comenzó a realizar significativas contribuciones financieras al Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos de fútbol más destacados de Colombia. Se creía comúnmente que Escobar era hincha de este equipo, y su apoyo económico contribuyó al éxito deportivo del club. Bajo el respaldo financiero de Escobar, el Atlético Nacional logró importantes victorias, destacando entre ellas la conquista de la Copa Libertadores en 1989. Este triunfo no solo fue un logro para el equipo, sino también un motivo de orgullo para Medellín y para Escobar, que vio en el fútbol una manera de ganar legitimidad y apoyo popular. A pesar de su respaldo al Atlético Nacional, el equipo rival, el Deportivo Independiente de Medellín también recibió aportes financieros del Cártel de Medellín, aunque estos no se tradujeron en éxitos deportivos.
Esta dualidad refleja la complejidad de las relaciones de Escobar con diferentes sectores de la sociedad y cómo utilizó el fútbol como una herramienta para fortalecer sus conexiones y ganarse el favor de la gente. Número 5. Barrio Pablo Escobar. El narcotraficante también buscó redimirse construyendo un barrio destinado a los menos afortunados. Hoy conocido como el barrio Pablo Escobar, sigue siendo un recordatorio ambivalente de las complejidades de la figura delictiva. Los habitantes lo veneran como un salvador, mientras otros lo recuerdan por el dolor que causó. Durante su periodo de máximo poder e influencia, Pablo Escobar buscó consolidar su posición en la sociedad colombiana, y una de sus estrategias fue la creación del barrio Pablo Escobar. Este proyecto consistió en la construcción de viviendas destinadas a las personas de bajos recursos en Medellín, la ciudad donde Escobar tenía su base de operaciones. Además de proporcionar viviendas, Escobar llevó a cabo varias obras sociales en el barrio. Estableció programas de alimentación, construyó escuelas, hospitales y otras infraestructuras que buscaban mejorar las condiciones de vida de los residentes. Este enfoque en el bienestar social tenía la intención de ganarse el favor de la población y construir una imagen positiva en medio de sus actividades criminales. Número 4. Su fortuna descomunal. La riqueza de Pablo Escobar es tan vasta como su legado criminal. Aunque estimar su fortuna es difícil, se cree que rondaba los 30.000 millones de dólares. Detalles como esconder dinero en las paredes de sus propiedades y perder un 10% por culpa de las ratas ilustran la magnitud de su riqueza. La fuente principal de la fortuna de Escobar fue el tráfico masivo de cocaína hacia los Estados Unidos y otros destinos internacionales. Controlando gran parte del mercado de drogas, especialmente en la década de 1980, Escobar lideró el Cártel de Medellín, una organización criminal que dominaba el comercio de cocaína. Con enormes ingresos diarios, Escobar se enfrentó al desafío de ocultar y manejar su vasta fortuna. Se cuenta que escondía grandes sumas de dinero en diferentes lugares, desde paredes de propiedades hasta escondites secretos en almacenes y terrenos. La cantidad de dinero era tan abrumadora que incluso se perdía una parte significativa debido a la acción de roedores o la humedad. Número 3. Oferta extraordinaria. Pagar la deuda externa. En un giro surrealista de eventos, Escobar ofreció pagar parte de la deuda externa de Colombia a cambio de evitar la extradición a Estados Unidos. Un episodio que dejó boquiabiertos a los líderes colombianos y destaca la increíble influencia que Escobar llegó a tener, incluso en los asuntos financieros del país. Con su inmensa fortuna y la capacidad de generar ingresos masivos, Escobar planteó la idea de utilizar parte de su riqueza para aliviar la deuda externa de Colombia. Esta oferta, aunque inusual y sin precedentes, llevaba consigo la condición de evitar la extradición a los Estados Unidos, donde enfrentaría juicios más severos. La propuesta de Escobar dejó perplejas a las autoridades colombianas. La perspectiva de que un narcotraficante pudiera contribuir significativamente a la economía del país planteó dilemas éticos y políticos. La relación compleja entre Escobar y el gobierno colombiano durante este periodo convulso agregó un nuevo capítulo a la historia del narcotráfico. Número 2 y 1. El legado de víctimas. A pesar de las curiosidades y aspectos poco conocidos, no podemos pasar por alto el impacto devastador de Escobar en Colombia. Se estima que estuvo involucrado en la muerte de más de 4.000 personas, incluyendo civiles, policías, jueces, periodistas y funcionarios gubernamentales. Un oscuro legado que marcó una época triste y compleja en la historia del país. El legado de Pablo Escobar no solo está marcado por sus enormes riquezas y su impacto en la política colombiana, sino también por las miles de víctimas que dejó a su paso. Este número aborda la sombría realidad de un capo que, a pesar de su generosidad aparente, dejó un rastro de violencia y tragedia que perdura en la memoria colectiva. Pablo Escobar estuvo involucrado en una brutal guerra contra las autoridades colombianas y otros cárteles rivales, una lucha que cobró la vida de miles de personas inocentes. Su estrategia para mantener su imperio de drogas estaba plagada de secuestros, asesinatos y actos de terrorismo. La cifra exacta de víctimas sigue siendo incierta, pero se estima que supera las 4.000 personas. La relación de Escobar con el gobierno colombiano y sus instituciones estaba marcada por la confrontación constante. La violencia se intensificó cuando el cártel de Medellín, liderado por Escobar, entró en conflicto con el Estado. Ataques a la policía, bombas en lugares públicos y una serie de actos violentos contribuyeron al caos generalizado. La figura de Escobar estaba tan enraizada en el narcotráfico que ofrecía recompensas considerables por la cabeza de aquellos que se oponían a él. Policías, jueces, políticos y periodistas se convirtieron
en blancos de su ira. Este periodo tumultuoso dejó cicatrices profundas en la sociedad colombiana, y muchos llevan consigo las consecuencias de la violencia desatada por el narcotraficante más infame de la historia. El rastro de víctimas. Más allá de las estadísticas, cada víctima tenía una historia, una familia y una comunidad afectada. El legado de dolor y sufrimiento dejado por la violencia de Escobar perdura en la memoria de aquellos que perdieron seres queridos durante esos años turbulentos. Esta tragedia colectiva es parte integral de su legado, recordándonos que detrás de las estadísticas hay vidas humanas truncadas. A pesar de la brutalidad asociada con Escobar, algunos sectores de la sociedad lo veían como un Robin Hood moderno, un hombre que desafiaba al sistema y ayudaba a los pobres. Esta percepción ambivalente complicó aún más la valoración de su legado. Mientras algunos lo ven como un héroe, para otros es el arquetipo del villano que sembró caos y destrucción. El legado de víctimas de Pablo Escobar sigue influyendo en la percepción de su figura en la sociedad colombiana y más allá. Aunque su imperio criminal ha caído, las cicatrices emocionales y sociales perduran. En conclusión, Pablo Escobar es un personaje cuyo legado va más allá de las representaciones cinematográficas. Su vida estuvo llena de contradicciones, desde la generosidad hasta la brutalidad. Hoy exploramos los matices de un hombre cuya influencia dejó huellas imborrables en la historia colombiana. Si este episodio te ha intrigado, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más exploraciones enigmáticas. Nos vemos en el próximo video.